sabiduría me ilumina a entender tus caminos tan gloriosos, cada uno bueno es. Si me siento agobiado o ansioso en mi interior, que por gracia veamos claro, tú eres Dios, yo no lo soy. Cristo sé mi regocijo, si no alcanzo a comprender, por tu voluntad ordenas gozo y llanto, mal y bien. Hazme ver que tú gobiernas sobre toda tempestad, en la hora más incierta, tú eres Dios y me amarás. Cristo, a ti mi vida entrego, aunque nada el porvenir. Si el camino es oscuro, dame fe para seguir. Que a tu ley pueda aferrarme, tu palabra se sostén. Nunca vas a abandonarme, tú eres Dios por siempre fiel. Cristo, cuánto te adoro por tu cruz de redención. Despreciaba yo tu rostro, mas tu sangre me compró. Cantaré de tus bondades, en tu amor me gloriaré. Cristo, mi sabiduría, tú eres Dios, te alabaré. Cantaré de tus bondades, en tu amor me gloriaré. Cristo, mi sabiduría, tú eres Dios, te alabaré. Vamos a mantenernos de pie, vamos a hablar con Dios en oración. Jesús, ahora cuando abrimos tu palabra, te pido que nos enseñes todo lo que necesitas enseñarnos hoy. Dios, entendemos que lo que tú nos enseñas no se escucha en la radio, en la tele, en las pláticas, en la calle. Pero esto es tu santa palabra y tu Santo Espíritu enseñándonos. Jesús, rescátanos del enemigo, te pido. Llénanos con tus fuerzas para escucharte y seguirte, amarte hoy y siempre. Y esto pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a tomar nuestros asientos y vamos a abrir las Biblias que están ahí en sus lugares. Y espero que todos tengan una Biblia. Vamos a buscar el libro de 2 de Pedro. Hoy vamos a terminar el libro, pero quiero que busquemos algo de capítulo 1 primero. Así que vamos a buscar 2 de Pedro 1 en la página 1274. 1274. Para los nuevos, siempre lo que hacemos aquí, escogemos un libro y poco a poco estudiamos todo el libro. El año pasado mayormente estuvimos en el libro de Apocalipsis. Luego en el año nuevo comenzamos un estudio ahora de 2 de Pedro, un libro algo corto, y hoy estamos en la última página, los últimos versículos del libro. Y hoy lo que quiero hacer con nosotros simplemente es esto. Vamos a hablar con algo de introducción. Después vamos a repasar algunos puntos claves del libro, porque entiendo que no todos han estado con nosotros durante el estudio de este libro. Luego vamos a enfocarnos en los últimos 5 versículos de capítulo 3 y algo de aplicación. Eso es el plan de lo que vamos a hacer en nuestro tiempo hoy. Y quiero comenzar con esta pregunta. Si tienes hijos,
Y creo la mayoría de nosotros aquí tenemos hijos. ¿Qué es lo que deseamos como padres para nuestros hijos? Y la respuesta es, así simplemente, lo que todos queremos para nuestros hijos es lo mejor, ¿no es cierto? Queremos realmente darles lo mejor que podemos darles. Ustedes, los que están aquí con hijos, estás aquí porque estás proveyendo, tratando de darles un mejor futuro, tal vez cosas que no habías tenido en tu juventud, oportunidad de estudiar, o simplemente una casa, o simplemente ropa, lo que sea. Queremos hasta hacer un sacrificio de uno mismo, ¿no? Para el bien de nuestros hijos. Es lo que queremos hacer. Y si hablamos de consejos, siempre damos muchos consejos a nuestros hijos. Y repetimos los consejos, ¿no? Una y otra vez, porque sabemos que a veces entra y sale, ¿verdad? Y como nuestros padres en su tiempo con nosotros, a veces descubrimos que hacemos lo mismo que nuestros padres hicieron con nosotros, ¿verdad? Repetimos los mismos consejos una y otra vez. Porque queremos realmente que tengan vidas prósperas. Queremos que tengan vidas de éxito nuestros hijos. Queremos enseñarles a ellos principios para guiarlos en su vida, de ser honestos, de ser buenas personas, de ser nobles. Y sobre todo, queremos que sigan a Dios. Porque un buen padre no solamente piensa en lo terrenal, en lo temporal de esta vida. El buen padre que realmente ama a su hijo piensa en lo porvenir, piensa en lo que pasa después de esta vida. Porque si pensamos realmente en nuestras vidas, vivimos, si es mucho, 80, 90, 100 años. Y luego viene el porvenir, somos todos criaturas eternas. Y el ahorita es nada más el comienzo de toda la eternidad. Cada ser humano es un ser eterno. Tú eres un ser eterno. Nuestros hijos son seres eternos. Entonces, cuando llegamos ahora a este libro, son las últimas palabras que escribió Pedro hace 2000 años. Escribió 2 libros, 2 cartas. Esa es la segunda carta que escribió a los que quería mucho, como si fueran sus hijos espirituales. Y una y otra vez dice, mis queridos hijos, cosas así dice. Porque muchos de ellos escucharon el mensaje de Jesús a través de él. Él les predicó la palabra de Dios. Ellos escucharon el mensaje de Cristo a través de Pedro. Bueno, algunos a través de Pablo, pero muchos a través de Pedro. Y Pedro es el autor de ese libro. Y él sabe que son sus últimas palabras. Así que dice muchas cosas. Vamos a repasar unas cosas claves. Versículo 2, él dice algo muy bonito. Capítulo 1, versículo 2, es página 1274. Según la carta de Pedro, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Él comienza diciendo, nuestra fe es preciosa. En verdad, la fe en Jesús es lo más precioso que uno puede tener. Si tienes un carro, aunque sea un carro del año, y es precioso para ti, o un pick-up, una camioneta del año, tal vez precioso para ti, pero solo es para esta vida. Pero la fe en Cristo te sirve en esta vida, sí, pero te sirve para toda la eternidad. Y el gozo que te da conocer a tu Creador es 1000 veces más que el gozo que te da un carro, una camioneta, la mejor casa de lujo. El gozo que tenemos en Cristo, la fe es preciosa. Versículo 12, él dice: por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de ¿qué? Refrescarles la memoria, mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Como un buen padre, está repitiendo las mismas cosas una y otra vez, porque quiere que algunas cosas se les queden, así que lleguen ahí en la mente y en el corazón de ellos. Pero versículo 14 dice, hablando de su cuerpo: porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo.
Jesús le había dicho, de alguna manera le había mostrado que pronto tenía que morir. Y entonces versículo 15 dice, también me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan, ¿qué? Recordar estas cosas en todo tiempo. Así que Dios realmente le dijo que escribiera este libro. Y por eso es parte de la Biblia hoy para nosotros. Dios quería que ellos en su tiempo tuvieran esa palabra de Pedro, pero también Dios quería que nosotros tuviéramos esas palabras. Entonces, ¿de qué habla uno? Cuando uno está a punto de morir, cuando uno está con sus últimas palabras, sobre todo con sus hijos. Imagínate el día cuando tú sabes que tú vas a morir y todos tus hijos están alrededor de tu cama. ¿Qué vas a decir a tus hijos? Pues ya no vas a hablar de política. Ya no vas a hablar del señor Trump y lo malo que está haciendo en nuestros países, ¿verdad? No vas a hablar de los deportes. Vamos a hablar de las cosas eternas. Vamos a hablar de las cosas de Dios. Un buen padre en ese momento habla de lo más importante. Y lo primero de lo cual habla Pedro en este momento, habla con ellos y les dice, mira, esta fe que comparto con ustedes, esas enseñanzas, no son ideas mías. El Dios invisible que no hemos visto, el Dios eterno, nos ha dado esta palabra que seguimos. Y eso es verdad para nosotros en nuestro tiempo. Lo que hacemos aquí cada domingo no es palabra de Wilfredo, no es palabra de este lugar, de esta iglesia. Estamos leyendo la eterna palabra de Dios. Y Él lo dice aquí claramente, versículo 20, aquí abajito, versículo 20, Él dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de ¿quién? De Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Así que Él está diciendo, la palabra de Dios es la palabra de Dios y es confiable, es digno de confianza para ellos en su tiempo, para nosotros en nuestro tiempo. Y si tú vas a hacer algo con tus hijos, enséñale la palabra de Dios. Lógico, para enseñar la palabra de Dios a alguien necesitas tú conocerla primero, creerla primero, seguirla primero y después lo enseñas. Pero sobre todo es mucho más solamente de conocer la palabra de Dios, es de conocer a Dios mismo. Y cuando lo conoces y cuando lo amas, ¿no? Tus hijos ven esto en ti, que tú en verdad amas a Dios, que Él es precioso para ti. Eso es algo bien hermoso. Entonces, lo primero que Él enseña a ellos es esto, la base de toda la palabra de Dios no es el hombre. Lo segundo que enseña, capítulo 2, no vamos a leer el capítulo, pero los primeros versículos sí. El primer versículo de capítulo 2, el peligro de maestros falsos. Él dice en capítulo 2, versículo 1, en el pueblo judío, es decir, en los tiempos anteriores, hubo falsos ¿qué? Profetas. Y también entre ustedes habrá falsos ¿qué? Maestros, que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Dedica todo el capítulo 2 a este peligro. Prácticamente le está diciendo, mira, tengan cuidado. No todo el que te hable en la palabra o en el nombre de Dios realmente te enseña la verdad. Necesitas tener así la guía, que es la palabra de Dios, en un mano, así, escuchando lo que las personas te dicen, porque hay maestros falsos que vienen y te enseñan en el nombre de Dios cosas que no deben enseñar. Y lo que pasa cuando uno sigue a un maestro falso es como seguir a un doctor falso. Un doctor que no es un doctor te mata. Si tú llevas a tus hijos a un doctor que no es doctor, ese doctor va a matar a tu hijo. Pero cuando tú llevas a alguien al doctor verdadero, que es Dios, tienes toda la confianza. Y por eso Pedro en capítulo 2 hablaba con palabras fuertes acerca del peligro de maestros falsos. Ahora capítulo 3, hace 15 días estuvimos en capítulo 3 y hablábamos de la realidad del fin del mundo. Pedro realmente termina este capítulo y su libro y sus últimas palabras
hablando del fin del mundo y de la verdad del fin del mundo, porque Él sabe que todo el mundo dice, no, el mundo va a seguir como es. No pasa nada, las cosas no cambiarán nunca. Y Él dice claramente, versículo 10, pero el día del Señor, ¿qué? Vendrá. No dice, pero el día tal vez venga. No, Él dice, el día del Señor vendrá como un ladrón, es decir, sin aviso, como los ladrones no anuncian de antemano, igual cuando Jesús regrese no va a anunciar de antemano para decir, mañana a las 10 de la mañana voy a llegar. No, de un momento al otro llegará. En aquel día, los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será ¿qué? Quemada. Así que está hablando del fin del mundo. Está hablando de que todo lo que es de este mundo va a terminar. Pero nosotros seguiremos. Eso es el punto de Él. Porque somos seres eternos, cada uno de nosotros. Cuando ya no existe este mundo, cuando ya no estamos en este mundo, seguimos existiendo. Así que Él está diciendo, hay que creer en Cristo y seguir a Cristo no solamente para esta vida, sino también para lo venidero, lo eterno. Y para nosotros es difícil a veces comprender esa gran realidad, que no todo va a seguir como vemos. Decimos, pues, lo de Jesús fue hace 2000 años, hace mucho tiempo. Pero leímos hace 15 días, para Dios 1000 años son como un día como 1000 años. Para Dios simplemente desde los tiempos de Jesús pasaron 2 días. Entonces mucho tiempo, ¿verdad? Y la realidad es que Jesús va a regresar a este mundo, no es eterno. Y luego, ¿qué de las preocupaciones de nuestras vidas? ¿Qué de tus propósitos que tú tienes para tu vida? ¿Qué de tus logros en tu vida? Realmente los más preparados, los doctorados de los doctorados, ese aprendizaje aquí se queda. Los que han trabajado duro y tienen muchos terrenos, muchas casas y están estables económicamente, todo eso se queda. Lo que hacemos aquí domingo tras domingo es lo más importante realmente de toda tu vida. Porque lo que estudiamos aquí domingo tras domingo es lo que toca los temas de la eternidad. Sí importa cómo somos como seres humanos y lo que hacemos con nuestro dinero y de ganar dinero, de ser responsables, claro, eso importa. Pero lo más importante es esto, de las cosas de Dios. Y por eso escuchamos en la voz de Pedro la urgencia cuando él habla con sus hijos espirituales, que los ama, que los quiere, y también debemos escuchar la voz de Dios para nosotros en nuestro tiempo. Entonces ahora llegamos a nuestros versículos. Versículo 14 es lo que nos toca hoy, de 14 a 18, para terminar este libro. Y él dice, por eso, pensando en la realidad del fin del mundo, por eso, luego que dice, queridos hermanos, sí, porque los quiere, en verdad los quiere como si fueran sus hijos. Queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, luego dice, ¿qué es la palabra? Esfuércense. Esfuércense, correcto. Esfuércense para que Dios los halle, ¿cómo? Sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Exacto, para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Pues ¿cómo puede un ser humano estar sin mancha, sin defecto y en paz con Dios? La única respuesta en verdad es en Cristo. Porque nadie es perfecto, nadie está sin mancha, nadie está así en ese sentido perfecto, y la paz que tenemos con Dios se encuentra en Cristo. Hoy en la mañana en esta iglesia, el pastor que predicó hablaba de los tiempos cuando Jesús estuvo en la cruz y cuando clamó a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús no sabía, no entendía al 100 la realidad de la ira de Dios contra el pecado hasta ese momento.
Jesús, siendo perfecto, no conocía el sentimiento de sentirse culpable o sucio. Y nosotros como seres humanos lo entendemos bien, ¿no es cierto? ¿Qué cosas has hecho en tu vida? Y luego el día siguiente dices, hasta quisiera yo cambiar esto. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo dije? Te sientes mal, te sientes sucio. Eso es el pecado. ¿Y cómo podemos estar libres de esto? Solo Cristo puede realmente perdonarnos. En la cruz, Él cargó con nuestros pecados. Se hizo pecado por nosotros. Y pagó la ira de Dios contra el pecado. La única manera realmente de estar sin mancha, sin defecto y en paz con Dios es decir, Jesús, necesito que tú seas mi perfección. Necesito que tú seas mi paz. Necesito que tú me perdones. Dice, esfuércense. Esfuércense para que Dios los haya sin mancha, sin defecto y en paz con Él. ¿Lo has hecho? ¿Has hablado con Jesús así? Y si lo has hecho, lógico, necesitas vivir diferente. Necesitas vivir diferente. Porque a veces en nuestras vidas hemos dicho en el pasado, hace un año, hace 5 años, hace 10 años, hace 30 años, Jesús, te necesito como mi Salvador. Pero luego volvemos a caer en algo. Y no estamos realmente en paz con Dios. No tenemos esta paz con Dios. Hace poco un amigo canadiense me vino a buscar y me dijo, Wilfredo, necesito hablar contigo. Y me dijo, Wilfredo, cuando vino a mi casa, me dijo, Wilfredo, estoy viviendo una vida doble. En la iglesia soy una persona y mi esposa, mis hijos piensan que soy una persona, pero realmente soy otra persona. Y me dijo, no tengo paz. Y necesito tener paz. Dice, tengo años que estoy luchando con cosas escondidas, secretos sucios. Pero estoy harto de eso. Y hablamos con Dios porque lógico es el punto de Dios, ¿no? De perdonarnos. Hablamos con Dios. Y él confesó sus pecados a Dios. Y luego le dije, ahora tienes que hablar con tu esposa. Y regresó a la casa y le dije, mándame un mensaje cuando hayas hablado con tu esposa. Y se fue para su casa a hablar con ella. Y ahora me dice, tengo un gozo, una alegría que no tenía en años. Porque cuando estás bien con Dios, igual estás en paz con Dios. De eso está hablando. Esfuércense para que Dios los haya sin defecto, sin mancha y en paz con Dios. Hace 15 días realmente tocamos estos puntos y pregunté a ustedes, o dije a ustedes, si tú tienes que hacer algo, si en algo en tu vida tú sabes, no estoy bien con Dios, necesitas hacer algo para estar bien con Dios, hazlo. Es lo que dije hace 15 días. Si Dios te dijo en ese momento que tenías que hacer algo, ¿lo hiciste? Porque ya pasaron 15 días. Y tenemos que tomar decisiones. ¿Qué tiene que pasar en nuestras vidas para que realmente busquemos a Dios y estar en paz con Él? El jueves, uno, por poquito se murió. El viernes, otro. Piensa en tu vida, ¿cuántas veces Dios no te ha dado otra oportunidad de vida? Es urgente. Porque a veces no hay una segunda oportunidad. Y te pregunto claramente, ¿estás preparado para estar en presencia de Dios? Y puedes ser perdonado y en paz con Dios. Eso es lo que Pedro está diciendo, sus últimas palabras con esas personas. Esfuércense, dice él, para que Dios los haya sin mancha, sin defecto y en paz con Él. Versículo 15 dice algo muy bonito. Tengan presente
que la que Paciencia. la paciencia de nuestro Señor significa que salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo. La paciencia de nuestro Señor significa salvación. ¿Qué tanta de paciencia ha tenido Dios contigo y conmigo? Yo leí esto y decía: Dios, wow, gracias Dios por tu paciencia conmigo. Eres muy paciente conmigo. Pero tenemos que responder a Dios, ¿no? También pensando en esto de la paciencia de Dios. Dios es paciente conmigo, pero es paciente con otros y tal vez necesito orar por otras personas un poquito más. Seres queridos, yo sé que están lejos de Dios. Tal vez tú también tienes a alguien en la mente, un familiar, tú sabes, no están bien con Dios, no están preparados. De decirle: Dios, dame una oportunidad más de hablar con ellos, de traerles la palabra de Dios, de orar un poquito más por ellos, de arrodillarnos, hincarnos delante de Dios y decir: Dios, te pido por el alma de fulano, fulana. Sí, la paciencia de Dios es muy bella. Hablando de Pablo, porque aquí Pedro está hablando de Pablo, las escrituras de Pablo, las cartas de Pablo del Nuevo Testamento, versículo 16, él sigue diciendo: en todas sus cartas, y se refiere aquí a las cartas que están aquí en la Biblia, que son Efesios, Gálatas, Efesios, Filipenses, muchas cartas diferentes. En todas sus cartas se refiere él a esos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos que difíciles de entender, sí, que los ignorantes e inconstantes que tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia ¿qué? Perdición. Está hablando aquí de maestros falsos, otra vez del tema del capítulo 2, está diciendo: hay maestros falsos que realmente no quieren tocar esos temas. Pablo igual habla de esos temas en sus cartas, dice: no todo es fácil de entender, y reconocemos esto, no todo en la Biblia es fácil de entender. A veces leemos una parte, no sé si eso te ha pasado, lees una parte y no lo comprendes. Sí, hay partes de la Biblia que son difíciles de entender. Pedro mismo lo está diciendo aquí, ¿verdad? Que no todo es tan fácil de entender, pero él dice: los maestros falsos tergiversan esto. Y en capítulo 2 hablamos de esto. Personas que hablaban de buscar a Dios por motivos equivocados. Y versículo 17 habla de esto. Así que ustedes, y otra vez la frase, ¿qué dice él? Queridos hermanos, correcto, porque en verdad los quiere mucho. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, vienen dos palabras. ¿Cuáles son? Manténganse ¿qué? Alerta. Ok, cuando tú lees esas palabras, manténganse alerta, es decir, despierto, no dormido. Manténganse alerta, es decir, hay peligro. No sea que, sigue diciendo, arrastrados por el error de esos libertinos, pierden la estabilidad y ¿qué? Y caigan. Exacto. Entonces, para nosotros también, esperando el regreso de Jesús o el fin de nuestras vidas, sí, tenemos que esforzarnos, tenemos que tener presente que la paciencia de Dios significa salvación, pero tenemos que mantenernos alerta, porque es fácil comenzar bien y poco a poco enfriarnos en las cosas espirituales. Y eso sucede una y otra vez, lamentablemente. A lo mejor tú puedes pensar en personas que tú conoces que en un momento están bien con Dios, pero luego caen en algún error y terminan lejos de Dios. Lamentablemente esto pasa en muchos casos. Y es muy triste. ¿Cómo puedes tú mantenerte alerta espiritualmente? ¿Cómo puedes tú vivir tu vida cotidiana en la farma, o en la casa, o en México, o en Guatemala, como sea? Realmente alerta con estas cosas así en la mente. Siempre hablo de 4 cosas bien útiles. 1, lo que estamos haciendo hoy, de reunirnos en la iglesia cada 8 días. ¿De quién es esa idea de estar en la iglesia cada 8 días?
¿Del hombre? No, es de Dios. Dios hizo el mundo en 6 días, descansó el 7º día y lo bendijo. Y desde ahí es como un ritmo de toda la vida. 6 días para tu vida normal y un día que es para Dios. Vamos a la iglesia los domingos. 2, de leer la Biblia cada día, poco. Cuando tú te levantas, agarras tu Biblia y la lees. 3, la oración, de estar leyendo y orando. Y 4, tus amigos. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Te ayudan en las cosas de Dios o te alejan de las cosas de Dios? Para mantenerte alerta, para comenzar bien y terminar bien, 4 cosas: iglesia, leer la Biblia, orar y amigos. Hablamos de esto una y otra vez, pero es tan importante porque en verdad sabemos que en la mayoría de los casos lo que se escucha en la radio, la tele, las pláticas en el trabajo, no se tratan de las cosas de Dios, todo lo contrario. Y para mantenernos alerta tenemos que refrescar la memoria todos los días. Entonces él termina aquí con una cosa más. Esto es versículo 18, de crecer en gracia y conocimiento. Versículo 18, él dice, más bien, dice él, crezcan en la que, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Cuando pensamos en eso de crecer, he usado ese ejemplo antes, pero vuelvo a usar el mismo ejemplo. Si tú ves a un niño de 5 o 6 años con su pelotita, dices, qué hermoso, qué chulo, está jugando, ¿verdad? Y si lo ves en un año, si esto no está más alto, dices, pues no estás creciendo mucho, ¿verdad? Pero si lo ves en 5 años, si lo ves en 10 años, y si no ha crecido, ¿qué es lo que dices? Algo está mal. Estás enfermo. No estás bien. ¿Por qué no creces? Espiritualmente, lo que Pedro está diciendo a sus hijos espirituales y a nosotros también, es que en nuestras vidas espirituales tenemos que madurar más cada año. Tenemos que crecer en nuestra fe y nuestra relación con Dios. Cuando tú piensas en la trayectoria de tu vida, ¿cómo van las cosas? Hoy, ¿estás más cerca de Dios, más maduro espiritualmente que hace 1 año, que hace 5 años, que hace 10 años? ¿O es al revés? La importancia de crecer en conocimiento y en gracia, en madurez espiritual, conocimiento lógico de Dios y de su palabra, de Dios mismo, de crecer en gracia. Yo siento es esto: gracia es el favor de Dios hacia uno, de entender que Dios me está tratando como realmente no merezco. Entonces, ¿cómo podemos crecer en esto? Pues para terminar, quiero que pensemos en la historia de Pedro, el autor de este libro. La Biblia habla de él la primera vez cuando estaba pescando. Cuando Dios lo vio, Jesús lo vio y lo llamó y le dijo, Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres, ¿verdad? Y la Biblia dice que al instante dejó sus redes, dejó su barco y siguió a Jesús. Pero ¿cómo fue la vida de Pedro después de esto? Pues tuvo sus altibajos. En algunos momentos le fue bien. En algunos momentos vio los milagros de Jesús, caminó sobre el agua, estaba pescando, necesitaba pagar sus impuestos, encontró en la boca de un pescado las monedas de oro que necesitaba para pagar sus impuestos. Vio muchas cosas bonitas en un sentido. Pero luego, en la noche de la crucifixión, ¿qué hizo Pedro? Lo negó 3 veces, ¿verdad? Realmente un mentiroso, porque ese mismo día había dicho a Jesús, Jesús, los demás a lo mejor te dejarán, pero yo nunca, hasta la muerte estaré a tu lado, dijo él. Y el mismo día negó a Cristo 3 veces. Pero Cristo, con mucha paciencia, lo restauró. Es que Pedro también tuvo que crecer en conocimiento y en gracia. Y poco a poco creció.
Porque realmente vivir nuestras vidas en los caminos de Dios, de crecer en gracia, es de tomar la decisión en cada momento. Dios, no me sueltes de tu mano. Dios, yo te necesito. Dios, en este momento estoy bien o estoy mal, como sea, pero te necesito y necesito aferrarme a ti. Quiero estar cerca de ti. En cada etapa de la vida, de decir esto a Dios, Dios, ahora te necesito. Cuando Jesús restauró a Pedro, le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Da de comer a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo mucho. Pues alimenta las ovejas. Pedro, ¿en verdad me amas? 3 veces le preguntó y 3 veces respondió lo mismo, pero la Biblia dice que le dolió en el corazón, que la tercera vez, hasta la tercera vez, tuvo que preguntarle. Y Jesús después le dijo, Pedro, algún día te llevarán a donde tú no quieras ir y te extenderán las manos. Prácticamente le estaba diciendo, Pedro, te van a crucificar y te van a matar. Luego le miró en los ojos y le dijo, Pedro, sígueme. ¿Qué hizo Pedro? Dijo, si voy a morir crucificado, mejor no te sigo. Sí. No, lo siguió. Y lo siguió de por vida. Aquí Pedro es un hombre ya viejo. Y Pedro había predicado a miles de personas, pero también fue encarcelado. Pedro en algún momento sanó a personas con el poder de Dios, pero en otros momentos sufrió burlas y azotes. No fue una vida fácil. Pero terminó en los caminos de Dios. Aquí son las últimas palabras de Pedro. Y pocos días después de decir esto, realmente fue crucificado. Y la leyenda es, no sabemos por seguro, pero dijo que quería que lo crucificaran boca abajo, porque no se sentía digno de ser crucificado de la misma manera que Jesús. Y esas son las palabras de Pedro para nosotros y de Dios para nosotros. Quiero terminar pensando en tu vida. No sé en qué etapa de la vida te encuentres hoy. Tal vez todo bien, tal vez estás joven, tal vez estás viejo, tal vez en buenas circunstancias, o tal vez no. Tal vez con problemas, tal vez con enfermedad, tal vez un poco más viejo de lo que quisieras, quién sabe, ¿verdad? Pero estas palabras de Dios para nosotros, esfuércense para que Dios los halle sin mancha, sin defecto y en paz con Él. ¿Estás en paz con Dios? Entiende, la paciencia de Dios significa salvación. ¿Ves la paciencia de Dios en tu vida? Manténganse alerta. ¿Estás alerta? ¿Estás escuchando lo que Dios te está diciendo? Necesitas estar preparado para estar en su presencia. Y estás creciendo espiritualmente. Estás madurando en tu fe. Y la manera de hacerlo es como hacía Pedro. De aferrarnos a Jesús en todo momento, en los momentos bonitos y en los momentos difíciles. Decir, Dios, todo está bien hoy, gracias. O Dios, hoy no sé qué hacer, pero ayúdame. Aterrados de la mano de Dios, terminamos bien la carrera. Porque Dios es fiel. Él me sostendrá como cantamos, ¿no? Dios estuvo con Pedro y estará con nosotros también. Vamos a terminar con una oración. Jesús, gracias por esas palabras que diste a Pedro para nosotros. Gracias te damos. Y ayúdanos a estar listos y preparados para el día cuando tú regreses. Ayúdanos a estar en paz contigo. Gracias por tu paciencia. Ayúdanos siempre a estar alertos y creciendo en conocimiento y en gracia. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a ponernos de pie.
Vamos a cantar la canción 351. 351. 351. Vamos a cantar esta canción.